Tiene la palabra la diputada Araceli Ferreira. Sí, por un lado, claramente también se lo han expresado incluso el presidente de nuestro bloque, la solidaridad con lo que le pasó al diputado Lustó. No coincidimos con nada que tenga que ver con generar reacciones por el voto de cada uno, obviamente en términos personales, porque en términos políticos nos tenemos que hacer cargo de si votamos a favor o en contra de las mayorías populares, pero nada que signifique abortar o golpear o lesionar ese derecho de decidir nuestros votos. Incluso algunas presiones que se ejercieron, no como en esos manifestantes que lo agredieron, sino que se ejecutaron desde el propio Gobierno Nacional, presionando sobre legisladores para que vengan a votar en sentido contrario. Nunca vamos a avalar ningún tipo de escrache ni presión sobre los legisladores y reivindicamos el derecho a votar lo que nos parece sin esos condicionamientos, como también, además de la violencia que se generó, se ha denunciado reiteradamente esas presiones que entran a última hora y cambian el voto de los legisladores, que también lo tendremos que analizar en algún momento. Si el miércoles, cuando la diputada Donda, Grosso, De Ponti y otros más sufrieron las primeras agresiones y se vio el accionar desbandado, poco profesional y salvaje de Gendarmería, ya se hubieran tomado posiciones. Si ya hubiéramos en ese momento, cuando le denunciábamos que se venía una gran represión frente al ejercicio del derecho de protestar frente a una medida que no tiene consenso en la sociedad argentina, tal vez no tendríamos que lamentar, hay manifestantes con cráneos rotos, con ojos perdidos. Hay un pibe que se sentó frente a la fuerza de seguridad con una flor tratando de darle un mensaje de paz y le volaron el ojo. Todo eso se podría haber evitado si cuando le pedimos que este Congreso intervenga tomábamos carta en el asunto. Tenemos que hacernos cargo de no solo no prender el fósforo para azuzar el incendio, de no haber podido apagarlo ejerciendo la representación que como legisladores del pueblo tenemos. Así que en ese caso también solidaridad, pero reflexión y asumir las responsabilidades que nosotros mismos tenemos. No las pongamos solos afuera. Solidaridad también con 37 periodistas que fueron directamente baleados y atenta contra la libertad de expresión, del mismo modo que estos otros actos atentan contra nuestra libertad de votar conforme a nuestras convicciones. Dicho esto, quiero dirigirme a otra cuestión que tiene que ver con el decreto que acaba de sacar el presidente en el día de hoy para vetar la ley de industria naval, que tanto nos costó conseguir y que tan trabajosamente se pudo llegar a un acuerdo y completar el trámite parlamentario. Hago la cuestión de privilegio porque se vetan 2 artículos diciendo que nos excedimos en las facultades. Y es una tomadura de pelo, porque nosotros nos reunimos desde la comisión con los funcionarios del Gobierno Nacional para hacer y redactar cada uno de esos artículos. Es más, cuando hubo una sanción, un despacho de comisión que no fue compartido por el oficialismo, vino esa impugnación rara que nos metieron y vino una nueva ronda de negociaciones con las autoridades del propio Poder Ejecutivo Nacional, donde se discutió perfectamente cómo iba a ser el financiamiento. Esta ley sin financiamiento nos va a seguir dejando con barcos que se hunden como el Repunte, porque seguimos teniendo cacharra comprada en el extranjero. Si no tiene financiamiento no va a desarrollarse la industria nacional. Pero el Gobierno Nacional trabajó con nosotros, acordamos un mecanismo de financiamiento y ahora viene y nos dice que nosotros estamos usurpando facultades del Gobierno Nacional al disponer la asignación de recursos presupuestarios. Denunciando esta falacia, también le quiero decir al presidente Macri, el presupuesto general de gasto y recursos del país lo fija el Congreso, el proyecto lo manda y se encarga de administrar el Poder Ejecutivo, pero es una facultad de este Congreso la aprobación. Así que al presidente Macri y a los funcionarios que nos tomaron el pelo haciéndonos trabajar 1 año y medio acá, una cuestión de privilegio por esta falta de respeto de vetar una ley que estaba acordada plenamente con los propios funcionarios. Y decirle que vamos a seguir sufriendo hundimientos como el del Repunte si no se deja sin efecto estos 2 vetos por extemporáneos y por arbitrarios. Gracias, señora diputada.